Muy bien, continuamos en Nada Está Escrito. Vamos a repasar las vías de comunicación, algo que nos quedó pendiente en el inicio del programa. Sabés que estás escuchando la radio a través de www.uradio.com.ar. Nuestro teléfono es el 4611-92, el Twitter @nescrito, el mail nadaestaescritoradio@gmail.com. Te comunicás con nosotros, dejás todo tipo de mensajes. Allí los vamos levantando. Ahora es momento de hablar de cine y está el señor Bruno Ferrari. ¿Cómo andas, Bruno? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Walter? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Buenísimo. Todo bien, todo tranquilo. Para hablar de estas películas clásicas, muy especial esta película por el tema, ¿no?, que toca también. Así es. Hoy volvemos a una nueva película de la sección Películas a la Carta, películas que nos fueron pidiendo Facebook para que hablemos. Y bueno, elegí esta, la verdad que es una película, sí, difícil de abordar porque bueno, toca un tema muy muy delicado desde un ángulo que quizás nunca antes había tocado hasta el momento, o de esa manera, ¿no? La película, bueno, la música suena de fondo de la película, ya arranca, y es La vida es bella, sí. Este tema tan recordado de Nicola Piovani, es el compositor de la banda de sonido, que ganó, entre otras cosas, 3 Oscar, una por la banda de sonido, otra por mejor dirección y también por mejor actor, sí. Quien la dirigió, la actuó y también la escribió, la coescribió, es Roberto Benigni. Qué actorazo, sí, particularmente creo que a mí me gustan mucho varias películas que ha hecho él, si bien no tiene tantas, sí. Cada aparición que tiene. En A Roma con Amor también está. A Roma con Amor, sí, la de Woody Allen, sí. Del año 2013 creo que no, sí. es la última actuación que hizo él así importante. Muy bien también ahí. Está muy bien, sí. Muy divertido. Así bastante delirante también. Sí. Y bueno, hasta el momento solo había ganado una persona sola, que era Laurence Olivier en Hamlet, como director, o sea, que se había, por decir de una manera, dirigido a sí mismo, ¿no? Que había actuado una película que dirigía. Y bueno, nada, lo cual no es un dato menor, además, siendo también un extranjero y no parte de los actores hollywoodenses. Claro. Y el también italiano, exactamente. El italiano. Y además le ganó, por ejemplo, en esa nominación a un actor como Edward Norton, gran actor que todavía no ha sido premiado con el Oscar y que ese mismo año había hecho una película como American History X, que es una película que trata el tema del nazismo más en la actualidad, sobre los restos, ¿no?, que ha dejado en la sociedad, y bueno, nada, es también un papel impresionante, así que bueno, habla muy bien de la actuación. Para quien no la haya visto, es uno de los puntos altos la actuación, tanto de él, sí, como de Nicoletta Brasi, que es la mujer de él también en la, sí, muy bien. en la vida real. Claro. La mujer de él. Sí. Y también de Giorgio Cantaravi, que es el niño que aparece, sí, en la película. Sí. Vamos a intentar, como siempre, no hablar mucho de la trama. Igual en el caso de esta película en particular es complicado porque no pasa tanto lo resaltable de la película no es tanto lo estético. Ajá. Que habitualmente las películas que intento traer, la idea es resaltar eso, o sea, ciertos puntos estéticos. En este caso, el tema y cómo lo aborda es el gran protagonista de la película, claro, ¿no? Claro. Bueno, Benigni también no ha hecho muchas películas, ha dirigido unas 8 películas en las cuales él también actúa, y ha actuado en otras de otros directores como de Jim Jarmusch, Bajo el peso de la ley, que es una película que me gusta mucho también, Coffee and Cigarettes también. No tiene actuado para otros directores también como Fellini y Bertolucci, ¿no? Es un gran director, pero también un gran actor. Adentrándonos un poco en la película, el nombre de la película, según el mismo Benigni, ¿no? Lo dijo él, está inspirada en una cita de
de Trotsky cuando estaba por ser asesinado, que sabía ya que le había mandado a Stalin a asesinarlo, lo dice como una especie de memorias que miró a su mujer y esbozó esa frase: la vida, a pesar de todo, la vida es bella. Y él dice que se inspiró en esta frase para poner nombre a la película. También para inspirarse un poco en la historia, tomó algunas ideas, o si bien le fueron surgiendo ideas después de haber leído un libro de Rubino Salmoni, que Yo derroté a Hitler, Sí. en el cual también es un italiano judío que estuvo un par de años en el campo de concentración y logró sobrevivir. Y bueno, es uno de los puntos de inspiración. Sí, mencionan un cierto ser positivo, ¿no? Ante un tema tan terrible como fue el nazismo, ¿no? Sí, Tener sí. una otra mirada de la desgracia, que puede ser para muchos, ¿no? Que fue. Sí, es difícil. Yo creo que fue totalmente arriesgado y así tuvo las críticas tanto positivas, claro, como negativas. La película fueron muchísimo más positivas que negativas, pero bueno, yo creo que sí que Benigni al plantearse hacer esta película se paró en una cuerda floja en la cual abajo había lo que quieras, el abismo, fuego, lo que quieras. Claro. Y se la jugó. Hizo malabares. Sí. De un lado, viste, esa malabarista que tiene un palo, de un lado tenía todo el peso histórico que tiene y nefasto para la historia de la humanidad, todo lo que dejó el nazismo, el holocausto. Y del otro lado este mensaje fuerte que él quiere poner en la película. Claro. Y es muy interesante eso, ver dónde él pone la mirada. Obviamente el tema del nazismo y del holocausto y todo lo que el fascismo en Italia está todo el tiempo presente en la película. En una primera parte no tanto, en una segunda parte ya es el hábitat el escenario principal. Pero él pone la mirada en otras cosas, en resaltar el amor, en resaltar las relaciones humanas de padre e hijo. Claro, y también ridiculizando de alguna manera todo lo que estaba sucediendo, como diciendo, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar lo otro? Sí. Y eran, por supuesto, realidades, ¿no? Que pasaban. Y él decía, no, pero mismo con el trato que tiene con su hijo, ¿no? Explicándole todas esas cosas que sucedían, pero de alguna manera, bueno, ridiculizándolas, ¿no? Todas esas realidades y que pasaran como si no existieran. Exactamente. Con el correr de la película, sobre todo en la segunda parte de la película, está dividida como en dos grandes partes. Por un lado, la primera parte, si uno no la quiere encasillar en algún género, podría ser una especie de comedia romántica, ¿no? Sí. De época, ¿no? Porque pasa obviamente a fines de los 30. Y la segunda mitad ya se convierte claramente en un drama, ¿no? Sí. Con toques, obviamente, sigue teniendo toques de comedia, pero el escenario cambia completamente. Pasas de la Toscana, de la belleza de la Toscana, de los lugares verdes, al aire libre, de un montón de esas cosas, a un lugar totalmente oscuro y nefasto. Claro, aparte a él viviendo una vida contento, alegre, viajando, después queriendo abrir un negocio, bueno, con proyectos de familia también, y de repente surgen todas estas cosas que alteran. Sí, es una también de las cosas que me parece interesante como las plantea Benigni, porque no, más allá de que uno ya tiene a esta altura toda la información adquirida de lo que fue esa época, en la película te trata de dar ese cachetazo como deben haber vivido muchos italianos que quizás de un día para el otro, de vivir una vida medianamente tranquila, porque como decíamos, todo lo que es
el fascismo, el nazismo, todo estaba ahí latente, pero Sí, de un día para el otro le cambia el contexto de su vida cotidiana, por ¿no? supuesto. Es un cambio. Entonces me parece que la película en ese muy aspecto abrupto. lo lleva bien eso. Ujú. Y bueno, también todo esto de estas dos partes en las cuales, valga la redundancia, se parte la película, también están muy bien llevadas desde lo estético, ¿no? Quizás no se destaca por la película por planos muy extraños, por a movimientos muy raros, por alturas de cámara o angulaciones muy raros, pero sí hay un cambio desde la fotografía, desde la estética, o sea, desde la iluminación, desde el escenario, desde la escenografía, desde las locaciones. Es muy interesante ver esto, como decíamos antes, por un lado la primera mitad, donde está el romance, el amor, la comedia, se resaltan todas estas cosas, los colores vivos como el verde, el amarillo, y en la segunda mitad vamos a notar un gran cambio visual, desde empiezan a aparecer los colores grises, negros, azules, en la neblina, cuando en la primera mitad tenemos no totalmente, más allá que en alguna que otra escena, por ejemplo, llueve o algo, está totalmente mucho más puro, por decir una manera, ¿no? Sí, prevalecen los colores más oscuros, Exactamente. por supuesto, dándole un marco de todo lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Exactamente. Yo creo que, bueno, o sea, hablando puntualmente eso de cómo trata el tema Benigni, es muy interesante uno cuando se sienta a ver la película pensar en qué, o sea, cómo debe ver esta película, ¿no? Él cuando arranca la película hay una voz en off que es él mismo diciendo que es una historia simple, es como una fábula que tiene dolor. Y como cualquier fábula está hecha o sea, tiene hechos de maravillosos y felicidad también. Uh-huh. Ya te pinta un poco el tono que va a tener la película. Claro. Pero bueno, volvemos a decir lo mismo, que hacer un tema tan pensado en la historia de la humanidad, lo contrasta, es como que pensó una historia de amor. De amor me refiero también a las relaciones humanas, ¿no? Entre personas, en el peor contexto posible. Como que quiso hacer este contraste. Sí, se la juega él por amor, ¿no? Se la juega ahí en un ambiente muy hostil, muy difícil, se juega la vida por eso, sí. Exactamente. Sí. Y está en uno, en base a todas estas críticas que tuvo, eso, dónde pararse. Si la va a mirar como una película, como una obra de arte, como algo... como una obra de arte audiovisual, con un mensaje claro, ¿no? O va a ser crítico y solo va a tener en cuenta el contexto histórico en el cual está pasando y cómo Benigni, como decías vos al principio, intenta ridiculizar. Porque creo, o sea, hay varias maneras de mostrar lo que pasó, más allá que todos los conocemos. Podés, y hay miles de películas que lo han hecho, podés hacer un documental, un gran documental como es Noche y Niebla, en el cual es un documental de media hora y te muestran y te muestran los campos de concentración, te muestran hasta registros reales de cuerpos, que dejaron, de cadáveres. Sí. O podés mostrar lo terrible y ridículo que fue todo esto, o sea, lo nefasto y totalmente incoherente y sin sentido que fue todo esto, ridiculizándolo. Y es la opción que toma Benigni, ¿no? Claro. El intento de ser... Le da una vuelta de original. De rosca, ¿no? A lo que era a lo que dice la historia, ¿no? Exactamente. Eso es uno de los puntos fuertes, el contrapunto. El contrapunto constantemente está marcado, como decíamos, desde lo visual, desde cómo está planteada la historia, desde los personajes. También hay un personaje muy particular que aparece en la primera mitad de la película y que luego el personaje Guido de Benigni lo vuelve a encontrar. Sí. Y te das, o sea, a mí particularmente es una de las partes fuera de lo que ya, de toda la información que ya tenemos, de todo lo que pasó en un campo de concentración, es una de las partes más impactantes de la película. Sí. Te deja seco. ¿En porque qué estado estaba esa gente, no? Sí, es como una... es por un instante, claro. La primera vez que la ves sentís una luz de esperanza. Sí. Y bueno, nada.
Es muy interesante ver lo que pasa ahí, muy, muy fuerte. Y también algo importante tiene la película es que no cae en el... Perdón. Sí. No cae en lo clásico de mostrar... mostrar todas las cosas nefastas y fuertes que pasaron directamente, como te decía antes, como hay algunos documentales que lo muestran. Apela al fuera de campo, a no mostrar, a sugerir ciertas cosas. Sí. Y nuevamente juega mucho con esto, con la memoria del espectador, con el saber lo que ya sucedió. Y si bien no pasa por alto las cosas que sucedieron, siempre están latentes, pero eso, en un fuera de campo. Uno se da cuenta porque por supuesto conoce la historia, conoce lo que pasó. La intención del actor y del director en este caso es mostrar otra cosa dentro de ese ámbito, y uno ya no es explícito con lo que uno conoce, sino que va por otro lado, mostrando otras vivencias, otras cosas que sucedieron dentro del campo. Y no hace falta, me da la sensación, también mostrar lo que uno ya conoce, sino ver por dónde va él. Claro. Y dónde incursiona, ¿no? Que eso es lo más interesante, lo más rescatable de la película. Exactamente, cómo hace para sobrevivir dentro de esta situación. Así que bueno, y otra de las cosas importantes es que habitualmente este tipo de películas siempre están, o sea, que hablan de este tema, las llevan para el lado más bélico o no, y también están repletas de efectos especiales. Y esta es una película que no tiene prácticamente ningún tipo de efecto especial. Y simplemente hay una escena muy fuerte en la cual por medio de la neblina se encuentra con algo este personaje, Guido, y está retratada esa imagen como es un lienzo pintado inmenso, dando la sensación de que es otra cosa que no vamos a adelantar para que la gente que no la vio se sorprenda, pero bueno, es como que recurrió hasta ciertos efectos hasta surrealistas, ¿no? Uh-huh. Como eso, otra vez resaltando que es algo que prácticamente uno, cuando se lo pone a pensar que haya pasado, no lo puede todavía. No entra en la cabeza. Incomprensible. La verdad que no hay respuesta para eso. Y por último, una de las cosas más importantes que rescata la película y que tiene tanto el personaje de Guido como del niño es lo importante de lo que es la infancia, ¿no? en la vida del ser humano, y cómo es quizás el momento más puro de una persona, la cual es una mezcla o sea, cuando uno está empezando a descubrir un montón de cosas y tiene un montón de inocencia todavía, y este contraste lo marca con todo el resto. Es muy interesante eso, cómo pone un personaje tan inocente en un contexto terrible. Sí. Y logra rescatarlo, ¿no? De alguna manera, con el mensaje, con la palabra, resguardarlo de todo eso que estaba sucediendo. Exactamente, y con técnicas aplicables, por decir una manera, a un niño, ¿no? Con lo lúdico, con el juego. Claro. Entonces todo eso es muy bien pesado cada detalle. Entonces es una película de grandes contrastes constantemente en todo aspecto. Sí. Lógicamente. Y bueno, para cerrar, traje un tema de The Stooges, Down on the Street se llama. Ajá. Ya que antes mencioné que Benigni había trabajado en varias películas de Jarmusch. Esta película, Coffee and Cigarettes, que son varios fragmentos de charlas de dos personas o más en una especie como de café. Entre café y un cigarrillo se dan ciertas charlas bastante cómicas. Benigni participa de la primera y bueno, en uno de los temas que suena en la película, porque también actúa Iggy Pop, por ejemplo, en la película, es de fondo, es parte de la banda de sonido. Así que para cerrar y encontrar la unión, traje este temita. Bueno, Iggy Pop, parte del Festival WE también, ¿no? Exactamente. Así que bueno, escuchamos a The Stooges entonces. Muchísimas gracias, Bruno, por la columna. Gracias a vos, Walter.